Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, gracias por participar, por conectaros a mi canal de YouTube, El Camino Espiritual. Hoy he pensado que podemos hablar de un tema importante, necesario, de actualidad, para refrescarlo y recordarlo, como es las dificultades, las experiencias duras y el sufrimiento. Estas son cosas que no podemos evitar, que vienen, se presentan en el transcurso de nuestra vida y que nos sirven como entrenamiento, fortalecimiento, preparación para ir combatiendo y superando nuestras limitaciones, eliminando nuestra naturaleza mala, nuestras deudas espirituales, mientras que al mismo tiempo vamos creciendo, avanzando en nuestro camino espiritual como seres de luz y amor. Pues bien, todo lo que se estanca, todo lo que se para, termina ensuciándose, generando problemas, enfermedades y finalmente muriéndose, a no ser que actuemos para desbloquear y superar y vencer el obstáculo o el problema. En las relaciones de pareja, cuando hay un cúmulo de problemas sin resolverse, como por ejemplo la falta de confianza, la poca o nula comunicación, el no consensuar conjuntamente las decisiones importantes que van a repercutir directa o directamente a la propia relación de pareja, todo esto genera un bloqueo, un gran problema que se traduce en discusiones, en peleas, en violencia verbal, física, malestar general, negatividad, resentimiento, todo ello poniendo en peligro y en riesgo la supervivencia de la propia relación de pareja. Pues ante esta situación, si no hacemos algo rápidamente, si no tomamos iniciativa de resolver el problema, como por ejemplo reunirse en una mesa presentándose con una actitud de humildad, de arrepentimiento, de perdonarse mutuamente, reconociendo los errores y comprometiéndose y determinándose a no volver a repetir las mismas faltas, a poner de nuestra parte todo y más para empezar de cero, borrón y cuenta nueva. Si no actuamos así contundentemente, con esta determinación firme, la situación y los problemas dentro de la relación de pareja no solamente continuarán, sino que se irán agravando con el tiempo, con el peligro de que la duración de esa relación de pareja tenga los días contados. Pues en el ámbito laboral o empresarial, si un empresario tiene un negocio que no le produce beneficio por un tiempo prolongado, por un periodo largo de tiempo, entonces esto es un bloqueo, esto es un gran problema, porque pone a la empresa en una situación límite donde los salarios y los puestos de trabajo están en riesgo. Si el empresario o la junta directiva de la empresa no actúan para remediar el problema, reuniéndose lo antes posible y haciendo un estudio, un análisis profundo, reflexivo, tratando de encontrar las causas
reales que producen el problema, entonces la supervivencia de la propia empresa tiene los días contados también. Si después de este estudio, análisis minucioso, se llega a la conclusión de que los problemas son varios, no solo uno, como por ejemplo el tener un alcance de mercado pequeño y una cartera de clientes muy reducida, que la imagen de la empresa no es la adecuada, que la calidad de los productos deja mucho que desear y que el servicio y la atención a los clientes es deficiente. Entonces la solución es clara y contundente. Hay que expandirse, ampliando mercado, aumentando la lista de clientes, invirtiendo en mejorar una imagen adecuada a la empresa, hacer que la calidad de los productos inspiren confianza y sobre todo invertir en el servicio, en la relación personal, directa, personalizada con el cliente. Pues bien, estos problemas, experiencias duras y dificultades aparecen siempre, en cualquier momento y situación. En la actual, en el tiempo en el que vivimos, con esta pandemia mundial del COVID-19, representa una crisis sanitaria de una gran magnitud que se extiende también a una crisis económica y social. ¿Por qué decimos crisis sanitaria mundial? Porque ha afectado a todas las naciones los contagios y los fallecidos. Es cierto que hay naciones como por ejemplo Corea del Sur, Taiwán, que han actuado con antelación y han aplicado medidas contundentes y efectivamente han conseguido que el impacto y el daño sea menor en el número de contagiados y fallecidos. Pero en general todas las naciones del mundo han hecho confinamientos de más o menos tiempo, pero que ha producido un parón en la economía, produciendo inmediatamente una crisis económica, especialmente en todas aquellas naciones que no han inyectado liquidez a los mercados, que no han destinado ayudas directas a los diferentes sectores de la economía y que no han ayudado especialmente a la ciudadanía, a la población de la propia nación. En España, por ejemplo, no ha habido una inyección de solidez, de liquidez al mercado, ni tampoco ayudas cuantiosas en los diferentes sectores de la economía, ni ayudas directas a la propia ciudadanía, con lo que muchos empresarios, pequeños comerciantes, autónomos o empresarios no han podido con la presión fiscal ni con la deuda que han ido acumulando y no han tenido más remedio que cerrar la persiana y despedir a sus trabajadores. Esto automáticamente genera una crisis social, pues todas estas personas que se han quedado sin trabajo no tienen ingresos que llevar a su casa, a su familia, con lo que estas familias tienen dificultades para llegar al final de mes y estas personas de estas familias están obligados a solicitar ayudas del gobierno y también ayudas
de alimentos al banco de alimentos, vemos que se ha triplicado por 3 las ayudas solicitadas a los bancos de alimentos, y los comedores del hambre han aumentado en todos los barrios de las ciudades de España. Bien, España ha tenido el confinamiento, junto con China, el más largo y también el más restrictivo en recortes de libertades y derechos del ser humano. Por cerca de 3 meses aquí en España, desde mediados de marzo a principios de junio, se nos prohibió salir a la calle, poder reunirnos con nuestros familiares, y tampoco podíamos ir a trabajar. Claro, esta situación dura, extrema, pues ha dejado huella, ha hecho mella, especialmente en los más débiles, que siempre son los mayores y los pequeños, los niños y la gente mayor. Los niños han sufrido trastornos y problemas emocionales, porque no han podido salir al aire libre, a ver, a jugar, a compartir, a socializar con otros niños, con sus amigos. Los mayores, en especial los que viven solos, no han tenido a nadie durante un periodo largo de tiempo cerca con ellos para hacerles compañía y para poder consolarles. Vemos que el 80% de los fallecidos por la pandemia de la crisis sanitaria en el mundo son personas de 70 años o más, y el resto de los fallecidos son personas, independientemente de la edad, con patologías previas, ya sean problemas de las vías respiratorias, ya sean problemas del corazón o problemas del sistema inmunológico débil. Es cierto que ha habido un grupo de personas jóvenes y sanas, sin patologías previas, que han fallecido. Lo han hecho porque han estado expuestas a una fuerte carga viral por su trabajo de servidores públicos, de empleados públicos, como los sanitarios y como los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado. Su organismo no ha podido hacer frente y combatir a una fuerte carga viral de un virus tan potente. Lo positivo de todo esto, a pesar de lo mucho negativo y desconsolador que es la situación, siempre tenemos que ver el punto bueno de las cosas, y esta situación de pandemia también la tiene, y es que estamos teniendo más tiempo para escuchar, compartir y pasar más tiempo con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos más próximos. En una situación de normalidad, desgraciadamente no solemos tener ni el tiempo ni la energía de dedicarle el tiempo que se merecen, ¿no? Personas tan importantes, significativas en nuestras vidas, como son la pareja o los hijos. Bien, hemos tenido tiempo y estamos teniendo tiempo con esa situación para llenar el tiempo con la lectura. Los amantes de los libros habrán podido disfrutar muchísimo, ¿no? Después también todos los que son artistas, ¿no?, que se dedican al arte, como por ejemplo los escritores, los pintores, los músicos, han podido pues crear sus propias obras. Es cierto que no es fácil encontrar inspiración, ¿no?, en un momento tan
dramático y terrible como el que estamos viviendo, pero es importante que momentos como este puedan quedar plasmados como recordatorio para las futuras generaciones, y es por ello que los artistas son los más adecuados para poder recopilar todo ello a través de sus obras, para que no las olvidemos. Bien, esta experiencia dura de sufrimiento y de dificultades nos está dejando ver las debilidades, las carencias que necesitamos reforzar y tener en cuenta para ir mejor preparados o con mejores armas para afrontar posibles crisis sanitarias o económicas. ¿Qué debilidades nos está dejando ver esta crisis? Que es, como hemos dicho, crisis sanitaria, económica y social. Pues las debilidades son el sistema inmunológico débil y la falta de previsión con vista a futuro. ¿Cómo fortalecemos el sistema inmunológico débil? Pues cambiando nuestro hábito alimenticio a través de una dieta sana y equilibrada, introduciendo en la alimentación diaria más frutas, más verduras, más legumbres, más pescado, más frutos secos. Todo esto nos aporta todos los nutrientes necesarios para estar sanos y al mismo tiempo nos ayuda a ir eliminando las toxinas y fortaleciéndonos los órganos vitales y en especial el sistema inmunológico, tan importante para hacer frente a situaciones de crisis como la actual. ¿Qué otro aspecto importante para ayudar al sistema inmunológico? El evitar o el combatir la vida sedentaria. Es cierto que vivimos en una sociedad moderna del siglo XXI que se caracteriza por el bienestar y el confort, por usar el vehículo para ir a cualquier sitio, para hacer cualquier gestión. Es un tiempo de las tecnologías donde pasamos también mucho tiempo sentados delante de la pantalla del ordenador o en las redes sociales chateando con el móvil, y también hay trabajos de oficina, de administración, el profesorado o transportistas que pasan muchas horas sentados, pero podemos poner una condición mínima al día de 1 hora de salir al exterior para ejercitar y mantener en forma nuestras articulaciones, nuestro sistema circulatorio, nuestra musculación, y aprovechar y tomar la vitamina D del sol, tan importante para el mantenimiento y el cuidado de nuestra salud y sobre todo el fortalecimiento a su vez del sistema inmunológico. ¿Qué otra debilidad estamos observando en esta tragedia de pandemia con la crisis del COVID? Pues es la falta de previsión con una perspectiva de futuro. La vida se rige por ciclos. Hay ciclos, momentos en nuestra vida donde pasaremos por ciclos álgidos, donde nos rodearemos de la abundancia y respiraremos la felicidad, la alegría, el bienestar con nosotros y con los demás. Pero hay otros momentos bajos, ciclos en la vida que también se presentan, como el actual de crisis, donde todo es
desgraciadamente, pues dificultades, experiencias duras, sufrimiento, miseria e infelicidad. Entonces, para hacer más llevadero este periodo duro, difícil, de momentos bajos, tenemos que ser previsores en los tiempos de bonanza y hacer un colchón, tener unos ahorros disponibles que nos ayudarán a que los tiempos duros, difíciles de crisis no nos afecten mucho, sean más bien pasajeros, leves. También sabíamos desde el comienzo de la crisis que los mayores son el grupo de mayor afectados, tanto en contagios como en fallecidos, y no hemos invertido recursos económicos o humanos para dotar a las residencias de ancianos de todas las medidas y cuidados necesarios para evitar la muerte descontrolada de nuestros mayores. No hemos sido previsores, por ejemplo, con esta situación. Cuando empezó todo desde Wuhan, China, veíamos que la gente se contagiaba y que ingresaba a los hospitales y que morían a cientos de miles de personas. Lo veíamos muy lejos y nos decíamos, esto es un simple resfriado, no nos va a pasar a nosotros, no va a llegar hasta aquí. Esto les pasa a los chinos, decíamos, porque contaminan y probablemente porque no tienen muy en cuenta el aspecto de higiene. Pero la cosa está en que se nos acercó mucho con nuestros vecinos italianos y continuábamos con los oídos y los ojos cerrados sin hacer nada. Es cierto que muchos países europeos cerraron sus fronteras con al tránsito italiano, pero nosotros, cuando lo vimos encima y ya era demasiado tarde y no se podía hacer nada, se optó por encerrarnos. Claro, al no haber sido previsores, nos encontramos que no disponíamos de los materiales o de las armas necesarias para hacer frente a esta pandemia. No encontrábamos en los supermercados o las farmacias ni siquiera guantes de látex, ni geles hidroalcohólicos, ni mascarillas. De los hospitales, los médicos no tenían el material imprescindible, no tenían los EPIs, sus vestimentas adecuadas, ni sus mascarillas, y tampoco teníamos las máquinas con los respiradores tan importantes para poder salvar la vida a muchas personas. ¿Qué ha sucedido? Que los hospitales se han desbordado, no hemos podido atender en tiempo y adecuadamente a las personas, así que mucha gente pues moría en sus propias casas, los ancianos morían en las residencias. Y bueno, se ha hecho un estudio reciente cogiendo los últimos 5 años y calculando la media de fallecidos con los fallecidos en este año 2020. Se ve que en el 2020 hay un excedente de 70.000 hasta el final de este año, se calcula, y esta es la cifra real de los fallecidos en España. Es decir, estamos en cabeza mundial de número de contagios y número de fallecidos. Si hubiéramos actuado, la pregunta aquí es, si hubiéramos actuado antes, ¿se hubiera podido salvar más personas? Con toda seguridad sí, se podría haber salvado muchas personas. Conclusión: las crisis, los periodos de sufrimiento y experiencias duras y dificultades vienen porque es ley de vida y se van. Claro, pueden venir y marcharse
dejando muerte y desolación, o pueden venir y marcharse dejando simplemente daños pequeños colaterales. Todo depende de tres principios básicos universales, si los aplicamos bien o no. Estos principios son, primero, previsión, con anticipación, viendo el problema desde lejos, no esperando a que llegue y se nos eche encima y ya sea demasiado tarde y no podamos actuar y evitar las consecuencias. Dos, es detectar la raíz que causa el problema o los problemas. Y tercero, es aplicar el remedio o las soluciones adecuadas para desbloquear lo antes posible y superar ese periodo duro, difícil de sufrimiento o de crisis. Pues muy bien, muchas gracias. Esto era todo lo que tenía pensado, preparado para el día de hoy.